Ahí está, Doc. Perfecto. Bueno, hola a todos. Hoy vamos a hablar de unas canalopatías. En realidad, primero vamos a hablar de un fenotipo del electrocardiograma que se llama repolarización precoz. Luego vamos a hablar de los síndromes del punto J para saber qué es. Y finalmente vamos a llegar al síndrome de Brugada, que en realidad se lo considera uno de los síndromes del punto J. Como dije recién, vamos a empezar hablando de la repolarización precoz, que es nada más la descripción de un electrocardiograma. En 1953, Osborne describió este punto sobrelevado del electrocardiograma o punto J o repolarización precoz. Para tener una idea de qué es, acá tenemos representado, lo voy a hacer dos veces este mismo esquema, lo vamos a utilizar en realidad un poquitito más, porque es la base de todo lo que vamos a hablar. Entonces es muy importante que esto todos lo tengamos en claro. Acá tenemos el potencial de acción de una fibra epicárdica en rojo, con su fase 0, la 1, la 2 y la 3. La 4 en este momento no nos importa. Y en azul, el potencial de acción de una fibra endocárdica. Y en la fila inferior, el electrocardiograma. Normalmente, los potenciales de acción epicárdicos y endocárdicos son casi sincrónicos y si hay una diferencia de voltaje entre uno y otro se manifiesta como una onda en el electrocardiograma. Si no hay diferencia de voltaje, el electrocardiograma llega a su punto de isoeléctrico. Entonces acá en esta línea de puntos vemos que a la altura de cuando termina la fase 1 y comienza la fase 2 del potencial de acción, casi no hay diferencia de amplitud entre la onda epicárdica y la endocavitaria, por lo tanto, el electrocardiograma en este punto llegaría a su nivel isoeléctrico. Cuando, en este caso, es por el frío, que fue lo que describió Osborne, pero por cualquier otra causa puede ser lo mismo. Cuando la amplitud del potencial de acción de epicardio es menor que la amplitud del potencial de acción de endocardio en ese mismo momento, se dibuja en el electrocardiograma una onda positiva, solamente por diferencia de amplitud de dos tejidos que están siendo sincrónicamente despolarizados. Entonces, la onda J, que va a ser la base de toda la charla de hoy, es solo un fenotipo electrocardiográfico, es esta sobreelevación del punto J. El punto J es la unión entre el QRS y el ST. Cuando está sobreelevado por encima de la línea isoeléctrica se llama onda J. Está asociado a la normalidad y ahí lo vamos a llamar repolarización precoz. Se ve predominantemente en precordiales, sobre todo de B3 a B5 y sobre todo en condiciones de aumento del tono vagal y en la gente joven. También se lo asoció a hipotermia, como es cuando se lo llama onda de Osborne, a la hipercalcemia, a la hipercalemia, a la fibrilación ventricular primaria y en cardiopatía estructural a la isquemia, pero luego vamos a ver detalladamente esto. La definición entonces de repolarización precoz es la presencia de una elevación del punto J más de 1 milímetro en dos derivaciones contiguas de cara inferior, lateral o anterior. Y así después lo vamos a llamar. Y acá tenemos algunos ejemplos de cómo podemos ver esa sobreelevación del punto J. A veces solo como una sobreelevación del punto J, como en este primer caso, claramente está sobreelevado, o sea, el QRS llega termina en la línea isoeléctrica y luego se eleva antes de iniciar el ST. Otras veces se ve como un notch del QRS, o sea, una melladura en el descenso del QRS por encima de la línea isoeléctrica. Esto también es elevación del punto J. Otras veces se ve como un enlentecimiento del final del QRS. Esto se llama slarring y es la representación de esta sobreelevación de esta onda J. Y a veces el notch del QRS es un poquitito más bajo, pero claramente el punto J está por encima de la línea isoeléctrica. O sea, son varias formas de ver el mismo fenómeno. Punto J encima de 1 milímetro de la línea isoeléctrica. Esto lo tenemos que diferenciar de algo que vemos muy frecuentemente en el electrocardiograma de la gente normal, que acá está marcado con algunas flechitas, que es esta elevación moderada del ST en cara inferior, un poquito más marcada en B4, B5 y B6.
no lo deberíamos informar como repolarización precoz. Cuando yo en las diapositivas pongo ER es Early Repolarization, así que es lo mismo. Esto lo consideramos normal y no lo informamos en el electrocardiograma. Porque un precoz ya vamos a tener que tener en cuenta algunos diagnósticos diferenciales, como vamos a ver. La repolarización precoz, este patrón de supradesnivel del ST, se ve en la población general entre el 1 y el 24% de las personas. Se ve más en sexo masculino, en la gente que practica un deporte y que hace un entrenamiento puede estar presente hasta en un 44%, o sea que tiene una incidencia muy alta entre los electrocardiogramas de gente sana. Y el problema principal lo tenemos porque este patrón está asociado a la muerte súbita con una frecuencia de 3 sobre 100.000 pacientes que tengan repolarización precoz. O sea, la incidencia es baja, pero existe. ¿Y qué pasó? Pasó que en el año 2008, Heisager, que es un famoso electrofisiólogo francés, encontró que este patrón de repolarización precoz estaba presente mucho más frecuentemente en un 31% de los pacientes que tenían fibrilación ventricular primaria versus el 8% que lo presentaban las personas sanas. Entonces, dice, bueno, acá tiene que haber una relación. El paciente con fibrilación ventricular primaria es un paciente que no tiene ninguna enfermedad estructural cardíaca, que no tiene ninguna canalopatía y que hace solo fibrilaciones ventriculares. Esto se llama fibrilación ventricular primaria y lo que descubrió en el 2008 fue que el 31% de los pacientes tenían repolarización precoz en el electrocardiograma. Entonces se prendió la alerta de que, bueno, había que encontrar dentro de la gran población de repolarización precoz aquellos que tenían fibrilación ventricular. Entonces se describió lo que se llama síndrome de repolarización precoz. Esto ya no es solo el patrón electrocardiográfico. En este caso, al patrón electrocardiográfico, que es el mismo, se le agrega que el paciente tiene que ser resucitado de una FB o TB sin ninguna otra causa, o que haya sido víctima de muerte súbita con una autopsia negativa y un electrocardiograma previo con repolarización precoz. Entonces, dentro del grupo de pacientes que en el electrocardiograma tienen repolarización precoz, encontramos un conjunto pequeño que los vamos a llamar síndrome del punto J, porque están asociados con fibrilación ventricular. Estos pacientes tienen más riesgo de muerte súbita. Característicamente, la repolarización precoz en estos pacientes aparece sobre todo en cara inferior o lateral, a diferencia de la repolarización precoz de los sanos. Volvemos otra vez a repasar. Como dije antes, cuando hablé de la primera descripción de Osborn, todo se daba por una diferencia de amplitud entre epicardio y endocardio en un momento dado. Y ese momento dado es en la fase 1 y 2 del potencial de acción. Normalmente en este momento, cuando la célula termina de despolarizarse, entró todo el sodio, llega a su máximo potencial positivo, tiene que empezar a negativizarse, tiene que empezar a repolarizarse. Viene esta fase 1 que está producida sobre todo por la salida de potasio por el canal hito, que ya lo conocen. Luego hay un amesetamiento característico de las células cardíacas donde la altura del potencial de acción queda elevada. ¿Por qué? Porque comienza a entrar en la célula cal positivos. ¿A qué altura y cuánto tiempo esta fase 1 y 2 en la célula va a depender del balance entre los canales que saquen iones positivos y los canales que en el mismo momento estén entrando iones positivos. De los que sacan iones positivos en este momento está la hito principalmente y luego dos corrientes más de potasio, una que depende de la relación ATP-ADP y una que depende de la acetilcolina, que después vamos a ver. Y dentro de los que están entrando iones positivos están los canales del calcio lento y los canales de sodio lento. Si yo hago que en una célula, en esta fase 2, no funcionen los canales de calcio y de sodio lentos,
la célula, el potencial de acción no va a poder mantenerse alto y va a descender bruscamente, acortando la duración del potencial de acción. Veamos qué es lo que pasa. Volvemos otra vez al esquema inicial. El problema principal que tienen estos pacientes no es solo que se acorta o se alarga la duración del potencial de acción o la fase 2, sino que hay un acortamiento o alargamiento, vamos a ver según que sea, en una región sola y en las otras se mantiene el potencial de acción normal. Si volvemos a nuestro esquema, acá tenemos dibujado el potencial de acción de una célula endocárdica y luego dos potenciales de acción de células epicárdicas adyacentes y el electrocardiograma. En la primera columna tenemos un QRS normal con un punto J nivelado. ¿Por qué está nivelado? Porque la altura a la que se produce el punto J, que sería cerca entre la fase 1 y la fase 2, la amplitud de los potenciales de acción epicárdicos y endocárdicos es la misma. No hay diferencia de voltaje entre endocardio y epicardio. A estas fibras se les puso terfenadina. La terfenadina es un bloqueante muy importante del sodio y del calcio lentos, o sea que acá es un experimento donde yo voy a bloquear el sodio y el calcio. Por lo tanto, en la fase 2 no voy a tener esa entrada de sodio y de calcio. Esto es a dosis crecientes, pero vamos directamente a esta que es la dosis máxima. El potencial de acción endocárdico casi no se modifica, se acorta un poco, pero fíjense lo que pasa en el potencial de acción epicárdico. En esta fibra casi desapareció la fase 2 y la duración del potencial de acción se acortó mucho. En esta otra fibra que está al lado, desaparece y se prolonga la fase 2 y luego aparece un pico. ¿Qué es lo que me importa? Me importa esta diferencia, este momento del potencial de acción, este pico acá, que entre esta fibra, la que dice EPI2 y la que dice EPI1, hay una diferencia de potencial. Esta diferencia de potencial, este mayor voltaje que tiene esta fibra, actúa sobre esta que ya empezaba su reposo como un factor, como un nuevo potencial de acción, actúa regenerando un potencial de acción, actúa como un estímulo para desencadenar el potencial de acción y desencadena un nuevo potencial de acción, desencadenando de esta manera una taquicardia que se llama por reentrada en fase 2, porque esto ocurre en la fase 2 entre esta célula y esta. Fíjense que el resto del miocardio no se modifica. Entonces, estos pacientes lo que tienen, y lo vamos a volver a ver porque es el mismo mecanismo que sucede en el Brugada, son arritmias por reentrada en fase 2. Y la arritmia por reentrada en fase 2 se da por la diferencia de amplitud en el potencial de acción de una fibra con respecto a otra. Un grupo de fibras por distintas causas, en este caso es por una droga que yo le puse y bloqueé los canales de sodio y de calcio lentos, entonces por esta causa hace desaparecer su fase 2 o la acorta significativamente. Y la fibra que está al lado mantiene su fase 2 normal, generando en algún momento entre de la fase 2 una diferencia de potencial que actúa como estímulo desencadenante de un nuevo potencial de acción, por lo tanto de una taquiarritmia. El diagnóstico de los síndromes del punto J es electrocardiográfico nada más. Lo único que vamos a tener anormal en estos pacientes es la presencia del punto J en cualquiera de sus formas. La genética en estos casos todavía no ayuda porque no hay tanta información y no es claramente monogénico, así que vamos a tener que esperar un tiempo para que podamos hacer un diagnóstico genético. Como dije antes, la repolarización precoz la vamos a hacer el diagnóstico lo vamos a hacer en el electro, vamos a tener el diagnóstico clínico porque el paciente tuvo la taquicardia y ahí ya tenemos el cuadro. Pero si el paciente no tuvo la taquicardia, ¿cómo hago a identificar? O sea, ¿cómo sé cuáles pacientes con repolarización precoz pueden desencadenar, pueden tener una muerte súbita por fibrilación ventricular primaria?
Las únicas características de alto riesgo, que serían los que pueden identificar estos pacientes, reconocidas hasta el momento, que son muy pocas, porque esto es una patología bastante nueva, son tener un familiar con muerte súbita joven, en realidad, tendría que ser una muerte súbita menor de 45 años. La amplitud del punto J en el electrocardiograma que sea mayor de 2 milímetros, o sea, un buen supradesnivel del punto J, y que el ST que lo acompaña sea horizontal o descendente. Si ustedes se acuerdan, el ST de las pacientes de la repolarización precoz de la gente normal es típicamente ascendente, no hay duda. Cuando es horizontal o descendente puede hacer a sospechar. Esto no es 100% diagnóstico, 100% identifica al paciente de alto riesgo, pero nos ayuda a vigilarlo un poco más de cerca. Todo lo que dije hasta ahora se basa en lo que llamábamos teoría de la repolarización. O sea, la repolarización de un grupo de células está acortada por pérdida de su fase 2. Después surgió la segunda teoría, en realidad desde 2018 para acá, que es la teoría por una prolongación de la despolarización. Entonces, ¿qué dicen? Dicen, si en vez de acortarse la fase 2 de un grupo de células, lo que sucede en estos pacientes es que se alarga el potencial de acción por una velocidad de conducción lenta, vuelvo a generar la diferencia de potencial entre un grupo y otro. Las dos teorías en la actualidad conviven. Hay datos científicos y de la clínica y de la parte experimental que avalan una y otra teoría. Y acá, para ir ya viendo un poco más la parte electrofisiológica, las tenemos ejemplificadas. Eh, este primer esquema en realidad es un mapa de voltaje 3D de un corazón derecho. Todo lo que vemos en color púrpura es un voltaje normal del QRS. Y acá tenemos el electrocardiograma y abajo un potencial de acción de lo que llamamos el electrograma intracavitario. Y de esta zona que está acá, esto es para ejemplificar en este paciente, acá tenemos un corte del ventrículo derecho, bueno, es del corazón, pero acá se ha señalado el ventrículo derecho cerca de ápex, y vemos un miocardio sano. Este miocardio sano da este electrograma sano y este electrocardiograma con un ligero supradesnivel del punto J, pero acompañado de un electrograma normal y un tiempo de activación en todo el ventrículo normal. En este caso, esta elevación pequeña del punto J estaría dada por un acortamiento de la repolarización, porque no tengo trastorno de conducción. En cambio, en este otro paciente, donde yo acá tengo alterado el miocardio, tengo el supradesnivel del ST en el electrocardiograma, y en mi electrograma que yo registro cuando hago el estudio electrofisiológico, vemos todo esto fraccionado y prolongado, que me habla de un trastorno de la conducción local, que se ve en el mapa 3D como un tiempo de activación muy tardío, que acá se ve en rojo. Esto habla de un trastorno de conducción local. Acá, la causa de este supradesnivel del punto J es que este grupo de células tiene una velocidad de conducción más lenta y hace la diferencia con el epicardio. Entonces, en este ejemplo, no se acortó el potencial de acción de epicardio, sino que se prolongó, generando un trastorno de conducción y generando la diferencia de voltaje en un momento dado con las fibras que están al lado, vecinas. Desde el punto de vista clínico, fíjense, si englobamos todos los síndromes del punto J, como se llaman ahora, vamos a tener el síndrome de repolarización precoz tipo 1, que es cuando la elevación del punto J se ve solo en la cara lateral. Síndrome de repolarización precoz tipo 2, cuando se ve en la cara inferior y lateral. Síndrome de repolarización precoz tipo 3, cuando se ve en todas las derivaciones del electrocardiograma. Fíjense que aquí está excluida la repolarización precoz que vemos solo de B2 a B4 o a B5 en la gente sana y normal. Eso no es un síndrome de punto J, como ya lo dijimos. Luego tenemos el síndrome de Brugada,
que es el que vamos a hablar ahora después, y todos estos son hereditarios. Y entre los adquiridos tenemos la onda de Osborn de la hipotermia y el punto J que se presenta durante la isquemia, a veces en un espasmo coronario. Yo les dejo el cuadro, pero lo único que me interesaba es que sepan que ya hay varios tipos y el que al Brugada lo consideramos uno de ellos. La forma de diferenciarlo, tenemos pocos datos, son muy parecidos, sobre todo los adquiridos son fáciles. Entre los que son hereditarios son bastante difícil el diagnóstico diferencial, pero en la actualidad nos apoyamos sobre todo a la respuesta a los bloqueantes del cálcico que tienen los síndromes de Brugada, los bloqueantes del sodio, perdón, que tiene el síndrome de Brugada y no los otros pacientes. Cuando tenemos un paciente con síndrome del punto J, el tratamiento es poquito lo que tenemos. Si ya tiene el síndrome, quiere decir que ya tuvo una ATB, una FB primaria, y el tratamiento es el CDI, el cardiodesfibrilador. Cuando el paciente tiene un cardiodesfibrilador y está con tormenta eléctrica, podemos usar isoproterenol. La quinidina puede ser usada. Yo de estas drogas voy a volver a hablar cuando hablemos de Brugada, así que ahora solo lo voy a nombrar. Se puede hacer ablación de una extrasístole ventricular, que es la extrasístole que desencadena la arritmia en estos pacientes. Tenemos que evaluar los familiares y hasta acá es lo que hacemos en la Argentina. En algunos otros países del mundo pueden indicar el CDI en un paciente que tenga repolarización precoz, tenga síncope y tenga un familiar que ya se diagnosticó síndrome de punto J. Esto es bastante jugado, bastante adelantado. En la Argentina somos por ahora más convencionales con estos pacientes. Como dije antes, el síndrome de Brugada en realidad es casi un síndrome del punto J, solo que tiene algunas características especiales, conocemos mucho más de él, así que tenemos más datos de la genética, tenemos más datos del tratamiento, de la evolución, de muchas otras cosas. Fue descrito también antes de todos estos síndromes del punto J nuevo, esto es 1992 y de lo que estoy hablando yo era de 2008 en adelante. Característicamente se presentaron estos pacientes y se identificaron por la elevación del ST en las precordiales derechas. Volvemos otra vez. Todas estas entidades tienen un trastorno eléctrico localizado en una parte del corazón. No abarca todo el corazón como sería un síndrome de QT prolongado, que abarca todo el corazón. Acá está localizado típicamente en el Brugada, tracto de salida del ventrículo derecho. En los síndromes del punto J que vimos, cara inferior, cara lateral, típicamente. Después hay algunas excepciones. Entonces, el síndrome de Brugada, elevación típica del ST en precordiales derechas, con una alta incidencia de muerte súbita y corazón estructuralmente sano. Tenemos que saber que en la población general sana, la prevalencia de patente de Brugada, o sea, no que tengan el síndrome, solo que tengan la patente, lo que después vamos a llamar fenocopia, es de un 0,14%, que no es desestimable porque es un dolor de cabeza cuando tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. Bueno, esto se los dejo. Es más frecuentemente en los varones con una relación 8:1 y se presenta, se manifiesta típicamente la parte clínica durante la adultez, alrededor de los 40 años. Es responsable de un 20% de las muertes súbitas en corazón estructuralmente sano y pueden tener síncope o muerte súbita de un 17 a un 42% de los pacientes. Por eso es tan importante identificarlos e identificar el grupo de alto riesgo, vamos a ver cómo. Un 20% de los pacientes que tienen síndrome de Brugada pueden desarrollar arritmias supraventriculares de varios tipos, no vamos a entrar. Como dije, acá ya sí sabemos la condición genética subyacente, es autosómica dominante, pero tiene penetrancia variable. Por eso vamos a tener diferencias en la edad de presentación, diferencias en el modo de presentación, diferencia en los desencadenantes de la arritmia. Las mutaciones están presentes en un 18 a un 30% de los casos de Brugada que nosotros identificamos. ¿Por qué es este porcentaje tan bajo? Porque todavía no están reconocidas todas las mutaciones. Entonces, solo investigamos las que conocemos. Y dentro de las que conocemos, la que primero se diagnosticó y se investigó son las mutaciones en el canal de sodio. Vamos a verlas acá.
La primera y la que más se estudió es la mutación en el SCN5A. Este es el canal del sodio que genera la subunidad alfa. La mutación lo que hace es una pérdida de función en este canal de sodio. Entonces volvemos a nuestro esquema. La pérdida de función de canal de sodio lento en la fase 2 va a hacer que la célula, este grupo de célula pequeñito, epicárdico, en el tracto de salida del ventrículo derecho, no va a tener esta fase 2 y el potencial de acción va a ser corto en su duración, va a ser como dibujábamos, como habíamos visto en el otro esquema. De este gen existen en la actualidad ya más de 200 mutaciones reconocidas. Fíjense que por eso a veces es muy difícil hacer solo el diagnóstico genético. Y como en su mayoría, al ser dominantes, son heterocigotas, la disminución de la función no es del 100%, no pierde totalmente la función del canal del sodio, es alrededor del 50%. Y cuando nosotros damos una droga bloqueante del sodio, nosotros bloqueamos el otro 50% y aparece nuestra patente de Brugada. El otro gen que está involucrado son estos dos, que son genes ligados con el canal del calcio lento. Acá la mutación, esto se ve en un 11 a un 12% de los Brugada, o sea, es mucho menos frecuente, produce lo mismo, produce que el canal del calcio en la fase 2, el canal del calcio lento en la fase 2, que es cuando interviene, no funcione correctamente, entonces la fase 2 tiende a desaparecer, el potencial de acción de la célula enferma se acorta, es localizado al tracto de salida del ventrículo derecho y comparado con las células que tienen al lado, que no tienen esta mutación, presentan la diferencia de voltaje que va a generar la arritmia. Finalmente, y el último gen del que tenemos conocimiento, es el que tiene que ver con la corriente hito. Esta mutación lo que hace es un aumento de función de los canales hito, aumenta la función del canal hito. Repasemos, el canal hito sacaba potasio en la fase 1, saca iones positivos en la fase 1. Si yo tengo un aumento de la función de este canal, o sea, sale mucho potasio, no lo va a compensar por más que yo en ese mismo momento esté entrando sodio y calcio y voy a perder la meseta de la fase 2. Finalmente, lo que sucede en el grupo celular enfermo es que pierden la fase 2, se acorta mucho la duración del potencial de acción. Recordemos, todo esto es la teoría de la repolarización, de la alteración de la repolarización como base del síndrome de Brugada. Ya sabemos que hay algunos factores moduladores o precipitantes. Sabemos que la fiebre puede desenmascarar un síndrome de Brugada en un paciente portador. ¿Por qué? Porque la inactivación del canal del sodio es más acelerada cuando la temperatura corporal es más alta. Entonces, si yo lo inactivo, no lo tengo durante la fase 2. La hipocalemia que se produce cuando hay un aumento importante de glucosa, por lo tanto de insulina, puede desencadenar el síndrome de Brugada y esto se vio en varios reportes de Tailandia donde se describió esta muerte súbita asociada a grandes ingestas de comida. La isquemia, que actúa en el canal de potasio ATP, si la isquemia lo que produce es un aumento de función del ATP, del canal de potasio dependiente del ATP, y entonces saca mucho potasio, saca iones positivos, voy a cortar la duración de la fase 2. Dentro de las drogas, bueno, lo vagal, las drogas alfa-adrenérgicas, la cocaína y las hormonas masculinas, por eso se ve más en varones que en mujeres. Y el sueño por el predominio vagal del patrón circadiano. Esto es lo mismo que dijimos antes y sobre lo que ya hablé es la teoría de la repolarización, o sea, la diferencia de duración del potencial de acción entre una zona y otra del epicardio se debería a que hay una zona que está con el potencial de acción más acortado. Pero la teoría de la despolarización, como dije antes, dice al revés, dice que esta diferencia de potencial se debería no a que se acorta la duración del potencial de esta célula, sino que a que se alarga mucho en la vecina y se alarga por una velocidad de conducción lenta.
Bueno, acá tenemos ejemplos de lo mismo. Esto es un mapa del endocardio, perdón, del epicardio. Esto es un mapa del endocardio. Los puntos A, B y C son donde estamos tomando estos potenciales de acción. Y acá tenemos en A tiene una duración de 192, en B 180 y en C 188. Acá tenemos en endocardio lo que sucede. Bueno, y acá tenemos la diferencia. Acá esto es en condiciones basales y están todos los potenciales de acción sincrónicos. O sea, toda esta región del epicardio tiene potenciales de acción que duran más o menos lo mismo. Pero fíjense qué pasa acá cuando uno de ellos, el punto B, se acorta. Se acorta y genera con el de al lado una diferencia local del potencial de acción. Este es más largo, este es más corto. Cuando hablamos de teoría de la repolarización, yo hablo de acortamiento de este potencial. Hablo de una teoría de la despolarización, hablo de que se alargó mucho. El resultado final es que unas fibras con las de al lado tienen una duración del potencial de acción diferente y hace que esto, en este momento, genere un nuevo potencial de acción. Y lo genera porque actúa como un estímulo. Este estímulo es la entrada en fase 2. En el electrocardiograma lo vamos a ver como una extrasístole ventricular con acoplamiento corto. Y el acoplamiento es corto porque justamente se está produciendo en la fase 2, o sea, no terminó de despolarizarse la célula que ya le está entrando un nuevo estímulo. ¿Cómo es la clínica del paciente con un síndrome de Brugada? Como dijimos antes, aunque son genéticos, la manifestación es en la adultez, en el paciente joven y en el adulto, alrededor de los 40 años. Y en general se puede identificar un desencadenante según el género y la edad. ¿Qué van a presentar? Pueden presentar síncope, disnea nocturna, respiración agónica, convulsiones y muerte súbita. Todos estos síntomas están relacionados a la duración de la taquicardia ventricular, que es lo que genera el síndrome de Brugada, porque el síndrome de Brugada en sí mismo solo con el patrón electrocardiográfico no da ningún síntoma. El síntoma lo va a presentar cuando se desencadena la arritmia. De los pacientes con síndrome de Brugada, entre un 10 y un 15% sufrirán muerte súbita antes de los 60 años, y esto es lo que tenemos que buscar. La muerte súbita puede ocurrir generalmente durante el sueño o en episodios que generen bradicardia, por lo que dijimos del tono vagal, o en episodios febriles o de distensión gástrica o en la sobreingesta de alcohol, cocaína y algunos fármacos que después vamos a ver pueden empeorar, como la flecainida, el síndrome de Brugada. Acá recordemos que los pacientes, muchos de los niños que tienen convulsiones febriles, en realidad son síndromes de Brugada. No es fácil diagnosticarlos, pero se lo asoció, ya hay una asociación en la que nos permite decir que algunas de las chicos se desarrollan para el síndrome de Brugada es el electrocardiograma. En el electrocardiograma, el único criterio diagnóstico es la presencia de lo que llamamos patrón tipo 1. Es el único. Todos los demás ya los sacamos de la cabeza, los borramos. El patrón tipo 1 es la elevación convexa del ST de más de 2 milímetros, seguidos con T negativa en más de una precordial derecha de B1 a B3. Estándar, o sea, ubicadas donde las ponemos normalmente en el electro, o las superiores. Esto quiere decir un espacio intercostal más abajo, en presencia o en ausencia de drogas bloqueantes del sodio. Cuando es en ausencia lo vamos a llamar espontáneo y cuando es en presencia va a ser desencadenado por la droga. Acá tenemos dos electrocardiogramas, que en realidad es B1, B2, B3, donde vemos claramente el patrón de síndrome de Brugada, no hay duda, y esto es la patente diagnóstica, es con lo único que vamos a hacer diagnóstico.
¿Qué características tiene este patrón de Brugada? Que ya dijimos es solo el tipo 1. Primero, que no es permanente. Yo en un mismo paciente puedo tener un electrocardiograma normal hoy y tener patrón de Brugada tipo 1 mañana. Así que tengamos en cuenta que no es permanente. La segunda característica importante es el ángulo beta. Acá lo tenemos magnificado, este es el QRS, sube la S, la rama ascendente, y luego viene el ST. Este ángulo entre el comienzo del ST y el final de la onda S o R', se llama ángulo beta. Característicamente, en el patrón de Brugada, este ángulo beta tiene que medir más de 58 grados. No van a estar con un transportador midiendo, pero el concepto es que es un ángulo grande, es un ángulo abierto, no es un ángulo agudo. Tiene que tener, fíjense que otro de los parámetros que usamos es cuánto dura la base de este triángulo, que tiene que ser mayor de 4 milímetros. Estoy hablando de que este ángulo es grande, no es un ángulo agudo, y esto es muy importante para el diagnóstico diferencial con el bloqueo incompleto de rama derecha. Los pacientes con síndrome de Brugada y patrón tipo 1 tienen un PR normal o ligeramente aumentado. Sobre todo los van a tener aumentados aquellos que son por una mutación en los canales del calcio, porque es lo que intervienen en las fibras lentas del nódulo B, con un QT normal o ligeramente aumentado, y pueden tener una alteración de la repolarización inferolateral en un 11% de los pacientes. Pero nuestro patrón lo vemos B1, B2, B3. Acá está ejemplificado, este es el electrocardiograma en condiciones basales, B1, B2, B3, cuando lo ponemos en el cuarto espacio intercostal, cuando lo ponemos, este es en el cuarto espacio intercostal normal, cuando lo ponemos en el tercero y cuando lo ponemos en el segundo, fíjense cómo va apareciendo la patente de Brugada. No hay ninguna afección que pueda producir esto, ninguna anomalía, ningún trastorno de la pared torácica, ninguna posición anormal de nada que pueda darme la aparición de un patrón de Brugada en las derivaciones precordiales derechas altas. Así que su presencia, aunque no lo tengamos en las precordiales derechas normales, si aparece en las altas, eso es diagnóstico. Bien. Si queremos usar algunas derivaciones un poco más sensibles para ver el patrón de Brugada, porque a veces en las precordiales derechas no se ve, podemos buscar lo que se llaman las derivaciones B2, B4 y B2, B5. Esto es poner los electrodos en B2 y B4, o sea, hacemos de B2, B4 una bipolar, usando, supongamos que usemos los electrodos de brazo derecho y brazo izquierdo, como si fuese la D1, cuando nosotros ponemos D1, brazo derecho lo ponemos en B2, brazo izquierdo en B4, el electrodo, y en el electrocardiograma, ese registro, que lo vamos a registrar donde figuraba D1, es nuestra derivación B2, B4, es fácil de entender. Y si no, hacemos B2, B5, o sea, son bipolares, que utilizamos cualquiera de las bipolares de los miembros, porque las precordiales no son bipolares. Pero como vemos acá, son bastante sensibles. Fíjense en este paciente, acá tenemos, bueno, basal, y acá basal tiene muy poquito de Brugada. Cuando se produce a los 3 minutos de la medicación o de lo que le demos para desencadenarlo, acá parece ser B2, B3 no es muy sensible. Cuando le ponemos las derivaciones altas es más sensible, y cuando usamos la B2, B4 y B2, B5, altamente sensible. Ayuda si nosotros tenemos sospecha y no logramos encontrar en qué lugar se está produciendo el supradesnivel del ST. Entonces ya tenemos 3 formas de identificarlo. El electrocardiograma basal con B1, B2, B3, las derivaciones B1, B2, B3 altas, sea en el tercero o en el segundo espacio intercostal, y estas derivaciones bipolares especiales para Brugada, porque van justo en la dirección del tracto de salida. Repetimos otra vez que la patente de Brugada es dinámica, o sea que puedo no tenerla durante gran parte del día, puedo tenerla en situaciones de aumento del vagotonismo, y esto lo vemos
en los Holter, donde a veces aparece durante la noche, y puedo tenerla algunos días sí y algunos días no por algún desencadenante que esté ejerciendo su efecto. Recuerden que, como dijimos, son dominantes, pero son heterocigotas. Yo el bloqueo de los canales del sodio lo voy a tener al 50%, entonces tengo que agregar algo más para que se manifieste en el electrocardiograma. Típicamente, el patrón de Brugada tipo 1 aparece y se magnifica justo antes de producirse la fibrilación ventricular. Acá tenemos el electrocardiograma de un paciente, esto es en diciembre, el 19 de diciembre, que era normal. El mismo paciente en el 98. El mismo paciente en agosto del 2003, que era normal. La verdad que, salvo que acá digamos que tiene un ligero supradesnivel, con un punto J elevado en cara inferior, no podemos decir nada más. En agosto del 18 tenemos esta elevación del punto J inferior y ya la aparición de una patente de Brugada en las precordiales derechas y la extrasístole ventricular con acoplamiento corto que, ahora cuando se me borre esto, va a desencadenar la taquicardia ventricular polimorfa que está ahí abajo de la pantalla. Esto ejemplifica típicamente lo que vimos que sucede en la célula. El electrocardiograma normal cuando no hay diferencia de potencial entre un grupo celular y el de al lado. La aparición de ya un punto J cuando comienza a acortarse o un grupo o a alargarse el otro. Y finalmente, la patente de Brugada cuando esta diferencia de potencial es mayor y genera un estímulo para las células, dando la reentrada en fase 2 con su extrasístole ventricular y la fibrilación ventricular. Como dije antes, como clínicos, el diagnóstico diferencial más frecuente que tenemos que hacer es si lo que estamos viendo en el electrocardiograma es un bloqueo incompleto de rama derecha o una patente de Brugada. Dos cosas me ayudan a diferenciarlo. Primero, que el bloqueo incompleto de rama derecha generalmente no se acompaña de T negativa, el incompleto. Y el segundo dato, que para mí es más importante, es que el ángulo beta es bien agudo. Es bien agudo. Sube y baja ese R' en forma bien aguda. Si se acuerdan, las patentes de Brugada que vimos era un ángulo beta bien ancho, mayor de 60 grados, acompañado siempre de T negativa. La otra cosa que suele ser un dolor de cabeza en la clínica es cuando tenemos un paciente que tiene bloqueo completo de rama derecha, con todas sus características, y asociado a esto tiene un síndrome de Brugada. Acá ustedes van a decir, esto es un síndrome de Brugada típico, pero si yo mido el QRS, este QRS mide más de 120 milisegundos. El síndrome de Brugada no produce un QRS de 120 milisegundos. No tendría por qué aumentar la duración del QRS. O sea, este paciente tiene un bloqueo de rama derecha. Como vemos acá, la diferencia es sutil, pero esto es una imagen de B1 de un bloqueo de rama derecha con síndrome de Brugada y esto es un bloqueo de rama derecha sin síndrome de Brugada. El diagnóstico de bloqueo de rama derecha lo tengo por la duración del QRS, mayor de 120 milisegundos. La presencia de Brugada o no la tengo por el punto J. Fíjense que cuando no tiene el síndrome de Brugada, el punto J está infradesnivelado, como en todos los bloqueos de rama derecha, y acompañando a la T negativa. Cuando tengo un síndrome de Brugada, el punto J y el ST pasan a ser una sola línea, ya no hacen esto. Esto en el esquema es muy fácil de interpretar, sería re fácil diagnosticarlo. En la parte clínica, muchas veces el electrocardiograma de los pacientes está entre esto y lo que tenemos que tratar de hacer es o encontrar un momento del día en que tenga bloqueo de rama derecha solo, o hacer alguna maniobra para eliminar el bloqueo de rama derecha y que quede solo la patente de Brugada. Por ahí es algo muy electrofisiológico, pero ténganlo presente porque el bloqueo de rama derecha me da la duración del QRS y el Brugada toda la alteración del ST y la T que lo acompaña.
Cuando el paciente no tiene la patente tipo 1 en el electrocardiograma, yo tengo que hacer algo para hacerla aparecer y poder hacer el diagnóstico, porque como dijimos, el diagnóstico es solo por la presencia de patente de tipo 1. Estas pruebas de provocación son pruebas farmacológicas. Se pueden utilizar drogas que sean bloqueantes del canal del sodio, como dijimos antes, la asmalina, que acá en la Argentina no tenemos, la flecainida, que se puede usar endovenoso o vía oral. Endovenoso no tenemos, así que usamos vía oral. Es importante respetar estas dosis, porque con estas dosis están descritos la especificidad y la sensibilidad de la prueba. El paciente tiene que estar internado en una sala o en un shock room, o en una sala de electrofisiología, o en una sala de unidad coronaria con monitoreo permanente del electrocardiograma, tener el equipo de reanimación, porque una vez que el paciente tomó la droga no lo podemos rescatar, así que tenemos que tratar la arritmia. En los pacientes que tengamos alta sospecha de inducir un bloqueo AB por este bloqueante del sodio, como serían pacientes que ya tengan trastornos de conducción, bloqueo de rama derecha, por ejemplo, o un bloqueo AB de primer grado, hacemos la prueba con un marcapasos transitorio colocado o en la sala de electrofisiología que tenemos la posibilidad del marcapaseo. ¿Cuándo la damos por terminada? Cuando aparece la patente tipo 1, cuando una patente de las que llamábamos antes tipo 2 pasa a ser tipo 1 o aumenta el supranivel de punto J, cuando aparecen extrasístoles ventriculares, cuando aumenta la duración del QRS más del 30% con respecto al basal. Estas son causas de finalización de la prueba, pero no habla de que sea positiva o no. La única respuesta positiva es la presencia de una patente tipo 1. Si se prolonga el QRS y yo tuve que suspender la prueba, esto nada más habla que los bloqueantes del sodio prolongan la velocidad de conducción, por lo tanto van a prolongar el QRS. Este es un test de flecainida. Esto es endovenoso. Y después, acá ya es cuando da positivo. Este es el electrocardiograma de 1 de 3. Bueno, a ver, acá de 3 apareció la patente de Brugada, el supradesnivel bien ancho, esa parte fiscular que lo acompaña. Esta prueba es altamente específica, y eso es importante. La sensibilidad es buena, 80%, hecha con estas condiciones. Cuando al comienzo no teníamos en la Argentina flecainida endovenoso y usábamos oral, desconocíamos si la positividad de la flecainida, del test con flecainida oral era tan específico y sensible como los estudios hechos con drogas endovenosas. Y este estudio, que ya también se publicó en el 2016 y 2017, acá vemos que el tiempo, el momento en el que aparecen la mayor cantidad de supradesnivel de ST, o sea, en que la prueba es positiva, dando la flecainida oral, es alrededor de los 150 minutos. En realidad es entre 120 y 150 minutos donde tenemos el mayor porcentaje de los test positivos. Tenemos que tener una idea para más o menos estar encima del paciente en determinados momentos, ¿no? Cuando usamos la flecainida oral, el otro interrogatorio de los médicos es, bueno, ¿cada cuánto le hago el electrocardiograma? Porque no puedo estar permanentemente, al usar la vía oral va a estar muchas horas y puedo tener cambios en muchos momentos distintos. Vamos a hacer un electrocardiograma cada 5 minutos en los primeros 30 minutos. Esto es para ver que no tenga trastornos de conducción, bloqueos. Una vez que todo eso está bien y no apareció nada, lo hacemos cada 30 minutos hasta las 6 horas, donde ya se metabolizó la flecainida, o hasta que si el paciente presentó supradesnivel o arritmias, todas esas se reviertan. Esta es la forma, este es el momento en que yo voy a tener que prestar más atención, 120, 150 minutos, fíjense que son más o menos 3 horas, entre 2 y 3 horas. ¿Complicaciones? Puede darlo, sí, en 1.6% de los pacientes pueden tener complicaciones. Las complicaciones más frecuentes son arritmias o bloqueos. En los niños son más frecuentes,
y sobre todo en los que ya tienen un trastorno de conducción previo. Los test genéticos sirven para el Brugada, sirven para identificar, porque como vimos las mutaciones son muchas, cada día se están encontrando más. No nos sirve para estratificar, todavía no podemos decir que el que tenga la alteración en el canal del sodio es más grave o menos grave que el que la tenga en el del potasio o en el del calcio, así que solo sirve si es positivo y no hay relación entre el fenotipo y el genotipo. Otros estudios que puedo pedir al paciente de Brugada, yo dije que el electrocardiograma era el único diagnóstico. Estos otros estudios que voy a hablar, que voy a comentar, no son diagnósticos de Brugada. Los puedo encontrar en los pacientes de Brugada y me aportan datos sobre la fisiopatología. Y hablo de lo que llamamos QRS fragmentado y la señal promediada, el electrocardiograma de señal promediada. No sé si saben, lo que es el QRS fragmentado es la presencia de 2 o más melladuras del QRS en una derivación. En el caso de los pacientes con Brugada, 2 o más melladuras RS, R' en B1, B2, B3. Eso es el QRS fragmentado. Y la señal promediada, que es este otro registro que vemos acá, ¿vieron ustedes alguna ya señal promediada o tienen idea de lo que es? La usa, bueno, ahora no se hace en el hospital. ¿Pero tienen o cuento qué es? ¿Alguien? Sí, Doc, si nos puede comentar mejor, porque la verdad que nunca hicimos acá señales promediadas. Bien. En el electrocardiograma de señal promediada, ¿qué es esto? Se toma una señal electrocardiográfica del paciente, se toma durante bastante tiempo para promediarla. Cuando uno promedia, lo que hace es eliminar el ruido de base, luego se la amplifica y se la filtra. Con esto que logramos ver toda la amplitud del QRS, el voltaje máximo del QRS, que sería todo esto que acá está en blanco, y cuando termina el QRS, cuando termina el voltaje del QRS, tendríamos que tener la línea isoeléctrica. Si nosotros vemos que terminado el QRS hay señales, como está marcado acá en la flechita, como está marcado acá, estas señales me hablan, se llaman potenciales ventriculares tardíos y me hablan de que hay una zona del miocardio muy chiquitita que no se ve en el electrocardiograma común, pero que tiene conducción lenta. Entonces, esta zona del miocardio, la presencia de potenciales ventriculares tardíos en la señal promediada, habla de conducción lenta después de que ya terminó de despolarizarse todo el miocardio, o sea, todavía queda una zona que sigue dando vueltas. Y el el QRS fragmentado, estas R' dentro del QRS, habla de velocidad de conducción lenta mientras se está despolarizando todo el miocardio. Las dos cosas significan lo mismo. Una es conducción lenta durante la despolarización del miocardio y la otra es conducción lenta una vez que ya terminó de despolarizarse el miocardio. Estos dos datos, estos dos signos, avalan la teoría de que en el síndrome de Brugada hay conducción lenta que empeora la situación y favorece la reentrada. Lo tenemos en cuenta porque, como después voy a mostrar, sirve para identificar un poco los pacientes que tienen alto riesgo. Cuando yo tengo una patente electrocardiográfica de Brugada, tengo que excluir lo que se llaman fenocopias, o sea, alteraciones del electrocardiograma que son parecidas a la patente tipo 1. Son parecidas. Cuanto veamos y tengamos experiencia en esto, lo vamos a identificar más fácil. Y muchas son de fácil diagnóstico diferencial por los antecedentes. Ejemplo, la pericarditis aguda, la isquemia miocardia, el embolismo de pulmón. Bueno, la lista es enorme, el pectum excavatum. Lo importante es que lo tengan en cuenta porque pueden hacernos diagnosticar un síndrome, pueden hacernos sobrediagnosticar síndrome de Brugada. Acuérdense, nuestro único método de diagnóstico es el electrocardiograma y si ahí nos equivocamos, vamos a hacer mal el tratamiento. Entonces, tenemos muchas causas de fenocopia,
patente en B1, B2, B3, muy parecida a la del tipo 1, tenemos que excluirlas cada vez que tengamos en mano un paciente con este electrocardiograma. Como dije antes, necesitamos estratificar. Todo paciente que tenga un electrocardiograma con síndrome de Brugada tipo 1, con una patente tipo 1, tiene un riesgo de muerte súbita y fibrilación ventricular que ya vimos, y yo tengo que identificar, o sea, mi tarea como médico, aparte de decirle, sí, usted tiene una patente tipo 1, tengo que saber si es de bajo riesgo o de alto riesgo de muerte súbita, porque el tratamiento va a ser diferente. Sabemos que el paciente que ya tiene antecedentes de muerte súbita o fibrilación ventricular, o sea, aquel paciente con síndrome de Brugada que ya fue reanimado, es el que tiene más alto riesgo. Eso no hay duda, es como todas prevenciones secundarias, ese paciente ya no necesito estratificarlo, es fácil. ¿Qué pasa si el paciente tiene síncope? O sea, tengo un electrocardiograma con síndrome de Brugada, con una patente tipo 1 y tiene síncope. Este paciente tiene una alta probabilidad de tener un nuevo evento arrítmico en los meses siguientes, porque el síncope es por la arritmia ventricular, es el único mecanismo en el síndrome de Brugada. ¿Y qué pasa si yo tengo un paciente que tiene la patente tipo 1, pero no tuvo nunca ningún síntoma y es nuestro mayor de cabeza? Este paciente todavía tiene una incidencia de un evento arrítmico, que no es despreciable si consideramos que estamos hablando de gente joven con corazón estructuralmente sano. ¿Qué cosas podemos hacer para identificar a estos pacientes? Bueno, por ejemplo, si el paciente tiene fragmentación del QRS en el electro, ya ahí le ponemos una cruz, tiene un poquitito más de riesgo. Si el paciente tiene repolarización precoz inferolateral acompañando a la patente de Brugada, tiene un poquito más de riesgo. Bueno, si tiene una prolongación del tiempo T-peak-Tm, que es desde el pico de la onda T al final de la onda T, tiene más riesgo. Lo mismo que si presenta disfunción sinusal. Lo mismo que si tiene un QRS mayor de 120 milisegundos solo en B2. Estas cosas parecen tener más riesgo. No hay muchos estudios, ahora vamos a ver cómo las utilizamos. Dato importante, a diferencia de otras canalopatías, acá la presencia de formas familiares no tendrían peor pronóstico que las formas esporádicas. Así que el padre haya tenido Brugada no empeora el pronóstico del paciente que yo estoy viendo. Y finalmente, y este es el dato que casi todo el mundo usa, el estudio electrofisiológico en el paciente asintomático con patente tipo 1. ¿Cuál es el valor? El estudio electrofisiológico, ¿en qué va a consistir? Voy a llevar a la sala al paciente y le voy a hacer un protocolo de estimulación ventricular con hasta 3 extraestímulos, con una duración de ciclo mayor de 200 milisegundos. Se puede también, aparte de estimular en la punta del ventrículo derecho, hacer una estimulación en el tracto de salida del ventrículo derecho, y tengo que desencadenar con esto fibrilación ventricular, que es lo que sería el Brugada. ¿Qué pasa? Cuando yo tomo este protocolo y se lo hago a personas normales, sanas, sin Brugada, hasta un 9% de los pacientes pueden desencadenar, pueden tener fibrilación ventricular. Entonces yo tengo que tener este conocimiento de los falsos positivos. Cuando yo llevo al paciente entonces al estudio electrofisiológico, ¿qué se vio? Se vio que los pacientes que tenían mayor inducibilidad de FB eran los que tuvieron muerte súbita y síncope, que son los que ya dijimos que tienen mayor mortalidad, mayor riesgo. Así que en estos pacientes no está en hacer estudio electrofisiológico porque ya el riesgo lo tiene por el antecedente. El estudio electrofisiológico, o sea, la inducibilidad, no me agrega más riesgo, ya está, no se hace. El grupo de pacientes que tengo que estudiar es el asintomático. Los datos son muy confusos sobre si sirve o no sirve. Durante los años nos han vuelto locos publicando algunos autores que sirve, otros autores que no sirve. Dependía muchas veces del centro donde se haga, porque dependía mucho de la estrategia de inducibilidad, si le hacían 3 extraestímulos, 2 extraestímulos. Bueno,
siempre dependía del autor porque los centros de derivación del síndrome de Brugada tenían pacientes que eran diferentes a un centro de electrofisiología de un hospital general. Bueno, era en un grado de confusión. Hasta que se publicó esto, que es una revisión excelente que hizo el doctor Biskin, donde compara, no lo vamos a leer todo porque por ahí para el cardiólogo clínico es mucho, pero presten atención a esto. En toda la fila superior son pacientes que tienen síndrome de Brugada, tienen patente de Brugada o espontánea o inducida por drogas, pero son asintomáticos. Todos estos grupos son asintomáticos. A los asintomáticos están los estudios japoneses, que siempre los tenemos en cuenta porque hay una proporción de síndrome de Brugada en todo el sudeste asiático y en Japón mucho más alta que en el resto del mundo, entonces los tenemos en cuenta. Tenemos en cuenta lo del estudio Finger, que es un estudio europeo, y tenemos en cuenta las series de los Brugada, de los doctores Brugada, ¿no? Obviamente que tienen su centro. Si tomamos en cuenta el estudio japonés, y vamos a tomar en conjunto tanto espontáneo como inducido por drogas, hacemos el estudio electrofisiológico, es inducible y vemos qué les pasa. Es inducible más en el espontáneo que en el inducido, en los que tienen patente tipo 1 por drogas. La inducibilidad acá fue más o menos parecida. Y la evolución, o sea, de acuerdo a la inducibilidad, fue más o menos parecida, y del 2%. Si tomamos lo del estudio Finger, más o menos va a dar lo mismo, o sea, los japoneses y los europeos estaban de acuerdo, pero ¿qué les pasa cuando lo hacen los Brugada? Cuando lo hacen los Brugada, toman el mismo paciente asintomático, electrocardiograma tipo 1 espontáneo, electrocardiograma tipo 1 inducido por drogas, lo llevan al estudio electrofisiológico, ven que es más inducible en el paciente con electrocardiograma espontáneo, tipo 1 espontáneo, que en el producido, que en el tipo 1 por drogas, y tienen una tasa mayor, o sea, ellos con esto, porque de los que son inducidos, más pacientes tuvieron FB en el seguimiento, ellos ven que es muy útil el estudio electrofisiológico para identificar a los pacientes que van a hacer fibrilación ventricular en los 6 años siguientes porque les había dado positivo. ¿Qué me importa de esto? Solamente a los pacientes del grupo de trabajo de los Brugada, el estudio electrofisiológico les dio estadísticamente significativo sirve para identificar al alto riesgo. En los otros casos no servía para identificar el riesgo. Cuando nosotros combinamos todo, el estudio electrofisiológico sirve para identificar al paciente de alto riesgo cuando tiene un electrocardiograma espontáneo tipo 1. Y bueno, lo de acá abajo no lo vamos a leer porque es para los que tuvieron síncope. Esta sería la conclusión a hoy 2020. Dentro de los equipos de electrofisiología de la Argentina, vamos a tener muchos donde le van a dar mucha importancia a la estratificación con estudio electrofisiológico, en el asintomático, y otros donde no le van a dar importancia y no lo van a hacer. Eso tiene que ser una decisión del servicio. Nosotros, acá en nuestro hospital, hacemos estudio electrofisiológico en el paciente asintomático con patente de Brugada tipo 1 en el electrocardiograma. Ya sea espontáneo o inducido, lo hacemos y lo estratificamos. Estratificar lo que significa que si desarrolló fibrilación ventricular inducida durante el estudio, ese paciente va a ir a cardiodesfibrilador. En azul, y eso se lo leo para que vean ustedes, son pacientes que tuvieron síncope y que el estudio electrofisiológico, no, pacientes asintomáticos donde el estudio electrofisiológico dio negativo. Y en todos los que dio el estudio electrofisiológico negativo, la verdad es que
presentación espontánea de FB al tiempo es baja y no se justifica hacerlo. Bien. Bueno, esto lo paso porque si no vamos a entrar. Como dije antes, teníamos algunas cosas que nos podían servir para estratificar el paciente. Esto puede parecer bastante, a ver, no dudoso, pero no categórico, y es así la realidad. Nosotros no tenemos indicadores categóricos de alto riesgo en el paciente con Brugada, salvo la muerte súbita previa o FB y el síncope. Todo lo demás, cualquier otro dato que podamos agregar puede ser cuestionado. Y cuanto más datos agreguemos, asemejándolo a un score, mayor probabilidad de identificar al paciente tenemos. Acá tenemos 3 ejemplos en estas curvas de sobrevida libre de muerte o FB en los pacientes con síndrome de Brugada. Vemos que los factores que tuvieron en cuenta son la presencia del tipo 1 espontáneo, el síncope y la FB inducible. Fíjense que son factores de riesgo bien duros, donde no hay duda, esto ninguno lo cuestiona, y la sumatoria de cada uno dio peor pronóstico, como era lógico esperar. Así que esto es fácil. En este otro grupo de pacientes, donde tratan de evaluar lo mismo, acá ponen historia familiar de muerte súbita, síncope y FB inducible. Acá ya no es tan sensible, porque acá teníamos un electro tipo 1 y acá solo tenemos la historia familiar, que dijimos que mucho no importaba, pero identifica cuanto más factores, sobre todo por el síncope y la FB inducible, identifica al grupo de alto riesgo. Y finalmente, cuando tratamos de hacerle al paciente estudios no invasivos, o sea, acá no ponemos al estudio electrofisiológico, vemos, bueno, tiene la presencia de Brugada tipo 1 y tiene un QRS fragmentado o una repolarización precoz en el electro. Vemos que si tiene las dos cosas, acá, esta curva punteada final, identifica a un paciente con alto riesgo. En la práctica clínica nuestra, paciente asintomático con electro tipo 1, se hace estudio electrofisiológico. Paciente asintomático con electro tipo 1, estudio electrofisiológico negativo. Si es positivo, ya dije que iba a CDI. Si es negativo, podemos acompañarlo del QRS fragmentado y de ver si tiene o no repolarización precoz en cada inferior. Y ahí haríamos Ateneo. Ahí vamos a ir discutiendo si le ponemos un cardiodefibrilador ya o esperamos a que tenga su primer síncope. En el tratamiento de los síndromes de Brugada tenemos 4 cosas para ofrecerles de tratamiento. Medidas generales, el cardiodefibrilador, fármacos y la ablación. Las medidas generales van a todos los pacientes, ya sea los pacientes de alto riesgo como los de bajo riesgo, ya sea el familiar de un Brugada que lo tenemos con diagnóstico y seguimiento de bajo riesgo, o al que ya tiene el diagnóstico de Brugada y tiene un CDI puesto. O sea, estas son medidas generales que vale para todos. El primer punto es evitar las drogas asociadas a Brugada. Hay drogas que desencadenan Brugada. De las más comunes usadas, una es el propofol, que se utiliza como anestésico, como ustedes saben, y puede desencadenar el síndrome de Brugada. En realidad no desencadena, el síndrome ya lo tiene, sino que lo que va a desencadenar es la arritmia, la fibrilación ventricular. Si uno quiere estar bien al día con las drogas nuevas que se van denunciando como que dan síndrome de Brugada, hay un sitio que se llama Brugadas Drugs, es en internet, y día a día se actualiza, y cada vez que un paciente nuestro con diagnóstico de Brugada, aunque sea de bajo riesgo, tiene que estar al tanto de este sitio. Nosotros lo que le hacemos es instruirlo para que cada vez que un médico de cualquier especialidad le quiera dar un medicamento nuevo o tiene que ser sometido a una cirugía, nos avise, nos dé el nombre de la droga, en el caso de saberla, o si él la sabe y quiere buscar en el listado de Brugada Drugs, para ver si tiene alto riesgo y en ese caso cambiarla. Drogas es fácil. Segundo ítem que todos tienen que considerar es que si tienen fiebre hay que bajarla con antitérmicos rápidamente. Acuérdense que la fiebre inactiva más rápidamente el canal del sodio.
Luego, evitar las ingestas abundantes, por lo que dijimos de la insulina y la glucemia, lo mismo que el alcohol y lo mismo que la cocaína. Muchas de las arritmias ventriculares graves por cocaína en gente joven no es solo por la cuestión adrenérgica de la cocaína, sino que porque desencadenó un Brugada. Medidas generales son fáciles, esto va para todo el mundo. ¿Qué fármacos podemos usar? Son muy poquitos, muy poquitos. En la actualidad se usa la quinidina es un bloqueante de los canales ITO, entonces serviría buenísimo para los Brugada que dependen de una anomalía, de una mutación en el canal ITO. Suprime la inducibilidad en los pacientes que responden hasta en un 76%, y la dosis, como la quinidina siempre se titula porque tiene muchos efectos colaterales, las dosis son altas, hasta 1200, 1500 miligramos por día. Hay grupos de trabajo de electrofisiología que tienen síndromes de Brugada incluso con síncope y fibrilación ventricular, que no le han puesto cardiodefibriladores y los han tratado solo con quinidina con buena evolución. Lo nombro porque hay que tenerlo en cuenta. En general nosotros lo usamos en el paciente que ya tiene un cardiodefibrilador para tratar de disminuir los choques. El cilostazol es un inhibidor de la fosfodiesterasa D, disminuye el AMP y, bueno, ahora no vamos a entrar en todos los mecanismos, pero activa el canal de calcio lento. El Bepridil no tenemos posibilidad de utilizarlo acá, y el isoproterenol sí nos interesa porque sirve para el tratamiento de las tormentas eléctricas en el paciente que tiene Brugada y cardiodefibrilador. Aumenta el AMP cíclico y, como dije antes, esto aumenta la actividad del canal de calcio lento. El CDI es el único tratamiento efectivo. Si se lo ponemos a los pacientes con Brugada, más o menos un 30% tiene choques apropiados a 2 años. Esto es muchísimo más alto que los CDI que ponemos por infarto, así que está muy bien indicado. Obviamente que trata a la arritmia una vez producida, a la fisiopatología no le puede hacer nada. La indicación tipo 1 es para prevención secundaria, o sea, el paciente que ya tuvo FB o muerte súbita abortada, o para el que tuvo TB sostenida espontánea. La indicación tipo 2A es para el paciente que tiene electrocardiograma con la patente tipo 1 espontáneo e historia de síncope. Y la clase 2B es para el paciente que tiene patente tipo 1 y que en el estudio electrofisiológico fue inducible. Hasta acá es como lo hacemos nosotros en el hospital también. La quinidina, como dije antes, lo utilizamos como una indicación 2A en tormentas eléctricas. También podemos usar el isoproterenol porque el paciente lo vamos a internar. Y en los casos donde el CDI esté contraindicado o el paciente no lo quiera. Y como dije antes, hay bastante literatura que apoya la buena evolución de estos pacientes a pesar de no tener un CDI. Y la ablación, finalmente, la ablación en el Brugada es una indicación 2B. La vamos a hacer a los pacientes que tienen tormentas eléctricas o choques reiterados donde no respondan a drogas, porque no es una ablación fácil y la recurrencia de la arritmia es alta. El paciente con síndrome de Brugada, o sea, con patente de Brugada tipo 1, asintomático, sin historia familiar y que haya sido solo inducido por drogas, solo permanece en seguimiento. No le indicamos nada más. Bueno, permanece en seguimiento y las consideraciones generales que dije en la diapositiva anterior, que vale para todo el mundo, ¿no? 2 palabras sobre ablación de Brugada para que sepan que existe. Uno puede ablacionar el sustrato. Esto quiere decir que yo voy a buscar en el endocardio esa zona de conducción lenta que dije que algunos pacientes tienen, y ahí voy a aplicar la radiofrecuencia para hacerla desaparecer, que se transforma en cicatriz, o puedo ir a ablacionar la extrasístole ventricular. Esto es para que sepan más o menos lo que hacemos en la sala. Muchos del sustrato del paciente de Brugada, en vez de ser endocárdico, es epicárdico. El tipo de mapa para ustedes va a ser muy parecido. Esto es un mapa epicárdico de sustrato, o sea que es un mapa epicárdico donde nosotros vemos acá en rosa
todo lo que es miocardio normal, y en azulcito, verde, celestito, lo que es miocardio anormal. Este miocardio anormal lo vemos porque tiene electrogramas anormales. Estos electrogramas fraccionados, largos, con demora. Fíjense que miden 340 milisegundos. Es una duración enorme para un electrograma. Este paciente tiene en el electro de superficie una patente de Brugada, como ven acá. Y en toda esta zona tiene electrogramas anormales. Estos son los que se ablacionan. Ahí se aplican en diferentes puntos la radiofrecuencia y desaparecen los electrogramas anormales. Acá tenemos un ejemplo del paciente. Este es un mapa epicárdico también. Tenemos en rojo acá todo lo que serían voltajes normales. Acá tenemos el electro de base del paciente que es normal. Acá una anormalidad pequeñita, dudosa, y estos son los electrogramas, que son cortos. Cuando nosotros le hacemos agmalina al paciente, el paciente desarrolla la patente de Brugada en el electro y al mismo tiempo aumenta el área de electrogramas anormales, que son estos electrogramas anormales, largos, muy largos, de mucha duración. Ablacionamos y le hacemos un mapa después de la ablación, y en el mapa después de la ablación vemos todos los electrogramas normales, por este color rojo que habla de normalidad eso de la máquina. Vemos en los electrogramas intracavitarios cómo se acortaron, la desaparición de toda esta onda de bajo voltaje que seguía a mi onda ventricular principal, para que tengan una idea de cómo vemos y cómo puede solucionarse. Esa es ablación del sustrato, y el otro tipo de ablación era de la extrasístole ventricular. Lo que se hace en estos casos es identificar en dónde está saliendo la extrasístole ventricular, ir allí con el catéter de mapeo y ablación y aplicar radiofrecuencia en el sitio más precoz, o sea, en el primer lugar donde se genera la extrasístole. Esto es algo que se está haciendo desde el 2018, o sea, tiene bastante poca experiencia mundial, pero existe y se puede hacer. Terminamos Brugada. Yo tenía preparado, si teníamos un ratito más para hablar de catecolaminérgica, pero me parece que estamos en tiempo. ¿Qué les parece a ustedes? No estaba en el programa, pero me parecía que tenían que conocerla. ¿Eso es el micrófono? Sí. ¿Editado? Sí. ¿Qué tal? Bueno, Doc, muchas gracias por la clase. Quizás cuando nos sigamos con la otra podemos ver si podemos meter polimorfa, catecolaminérgica, cuando le damos la segunda parte para neuropatías. Perfecto, dale. Bueno, ¿alguna pregunta con esto? Sí, yo te pregunto de la